Bueno, muy buenas tardes chicos y chicas, espero que estén muy bien. Estamos en la lección número 16, 11 de enero, semana 5. Literalmente lo que vamos a trabajar el día de hoy es la forma exponencial y logarítmica de un número complejo y algunos ejercicios para clausurar este tema. Muy bien, eh, bueno, ¿qué es lo que nos interesa entonces con base en todo lo que hemos estudiado con números complejos? Literalmente lo que hemos hecho en 12 horas es tratar de ver que lo que ustedes aprenden en mate general se pueda adecuar a los números complejos, pero hay que hacer ciertas restricciones, ciertas aclaraciones, y hoy culminamos con esto, que es lo que uno pensaría en mate general con números reales, que un número complejo también tiene una forma exponencial o un logaritmo. Igual hay razones trigonométricas de números complejos, pero por por la forma en que tenemos problemas sobre la inyectividad con los complejos, entonces el curso queda por estos rumbos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, técnicamente mañana empezaríamos espacios vectoriales. Ya este tema sería para el tercer parcial y para la otra prueba que nos quede. Ajá. Y entonces, eventualmente, lo que vamos a hacer es ver qué podemos hacer con estos temas. Muy bien. Entonces, para empezar, introducir un poco sobre la forma exponencial de un número complejo, ustedes se acordarán de la primera parte, que e a la x es la serie desde n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Vamos a empezar con esa situación, ¿ok? Donde yo tengo que e a la x era una serie. ¿Yo para qué hago esto? Cuando decíamos o definíamos la serie de potencias, esto ocurría para cualquier número real. Como los reales están contenidos en los complejos, nosotros podemos hacer una adecuación interesante y podríamos cambiar y analizar qué pasa si x no fuera un número real, fuera algún valor complejo. Entonces, véanlo acá. Si yo tomo esta serie de potencias y cambio x, por ejemplo, vamos a hacerlo por acá, cambio x por y de zeta, o le ponemos y de a, pongámosle y de zeta, no importa. Zeta, donde zeta pertenece a los reales, ¿qué pasa si yo hiciera esta sustitución? Entonces me quedaría que e a la i de zeta es la serie de potencias desde n igual 0 hasta infinito de i zeta elevado a la n sobre n factorial. Y ustedes dirán, bueno, no le veo ningún detalle. Desarrollemos la serie para ver qué sucede. Si desarrollamos la serie, vean que me quedaría i de zeta a la 0, i de zeta elevado a la 0 sobre 0 factorial, más i de zeta a la 1 sobre 1 factorial, más i de zeta al cuadrado sobre 2 factorial, más i de zeta al cubo sobre 3 factorial, más i de zeta a la 4 sobre 4 factorial, y ahí sucesivamente. Vamos a ver y analizar con detalle los cálculos más sencillos. Por ejemplo, si tengo i a la zeta a la 0, entre 0 factorial, esto es 1, esto sería i de zeta sobre 1, esto sería i al cuadrado, ojo, i al cuadrado de zeta al cuadrado sobre 2 factorial. Aquí tendríamos i al cubo, zeta al cubo sobre 3 factorial, y bueno, i a la 4, zeta a la 4 sobre 4 factorial más puntos suspensivos. Muy bien. Si empezamos a ver algunas cosas, vemos que esto sería, donde hay un i al cuadrado, ya sabemos que es menos 1. Entonces, sería zeta al cuadrado sobre 2 factorial. Vean que aquí tengo un i a la 3, pero recuerden que i a la 3 es i al cuadrado por i. Entonces, técnicamente, como i al cuadrado es menos 1, eso sería menos i zeta al cubo sobre 3 factorial. Luego por acá tenemos i a la 4, pero eso sería i al cuadrado por i al cuadrado, menos 1 por menos 1 da 1, entonces sería zeta a la 4 sobre 4 factorial. Y ya ustedes sabrán, lo vimos en una de las clases, que las potencias de i van a dar 4 resultados, o 1, o menos 1, o i, o menos i. Entonces vamos a ir observando que bueno, fuera de eso, hay algunas partes de estos sumandos que solamente son números reales.
por ejemplo, estos que están acá. Pero miren que estos que están aquí, y bueno, todavía nos queda el de potencia 5, por ejemplo, ellos tienen parte imaginaria. Entonces podemos agrupar los términos que tienen parte real y los términos que tienen parte imaginaria. Entonces, observamos el fenómeno donde yo tengo el 1, por aquí tengo, por ejemplo, tengo el 1, por aquí tengo el menos zeta al cuadrado sobre 2 factorial, por aquí tengo el zeta a la 4 sobre 4 factorial, más, y luego agrupo los que no tienen, los que tienen letra I. Por ejemplo, tendríamos zeta, aquí tendríamos menos zeta al cubo sobre 3 factorial, por allá vamos a tener zeta a la 5 sobre 5 factorial, no lo desarrollé, pero ahí va a estar. Y eventualmente aquí, chiquillos y chiquillas, aquí tenemos la letra I. Vamos a ver. Bueno, aquí otra vez este lápiz, ¿no? Tiene que invertir en un lapicito. Entonces, aquí tengo que hacer una breve corrección, nada más porque esto era con puntitos suspensivos. Aquí tenemos puntos suspensivos. Aquí tenemos, como les decía, zeta menos zeta al cubo sobre 3 factorial. Vamos a ver. Más zeta a la 5 sobre 5 factorial, más puntos suspensivos. Y esto tiene letra I. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Resulta y sucede, chiquillos, que esta es una serie de potencias conocida y esta es una serie de potencias conocida. No sé si alguien lo observa. ¿Quién será 1 menos zeta al cuadrado sobre 2 factorial, más zeta a la 4 sobre 4 factorial, de lo que se acuerdan de la primera parte del curso? Si alguno se acuerda o si alguno llevó el curso, sabrá qué será eso. Y al otro lado tenemos zeta a la 3. Imagínense que en vez de zeta es letra X. X al cuadrado sobre 2 factorial, X a la 4 sobre 4 factorial. ¿Qué será eso, chiquillos? ¿Qué será eso? Ese es coseno. Exactamente, muy bien. Eso que está ahí es coseno. Eso que está ahí es coseno. Entonces, de hecho, recordemos quién era coseno. Si alguno no se acuerda, no se preocupe. Es parte de lo que vamos a recordar hoy. Coseno es la serie desde n igual 0 hasta infinito de, vamos a ver, era las potencias pares, es menos 1 a la n de x a la 2n sobre 2n factorial. Pero si hacemos el desarrollo, coseno es 1 menos x a la 2 sobre 2 factorial, más x a la 4 sobre 4 factorial, más puntos suspensivos. Entonces quiere decir que la primera parte no es más ni menos que coseno de zeta. Y la otra parte no es más ni menos que el seno de ese ángulo. En el caso de coseno, es la misma estructura, nada más que se recorren los elementos impares y empieza con x menos x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial. Nosotros lo que tenemos es zeta, pero es lo mismo, ¿verdad? En términos del valor que está por aquí. Entonces, tenemos que la segunda parte o el segundo paréntesis representa el seno de x por y. Entonces, ¿qué hemos descubierto? Bueno, es seno de zeta. Seno de zeta. Entonces, hemos descubierto o hemos entendido que literalmente por medio de series de potencias, la exponencial, la función exponencial con una potencia compleja usando la unidad imaginaria es la combinación, y vamos a decir más adelante, la combinación lineal de coseno con seno, donde el seno tiene la unidad imaginaria. Vean qué interesante esta forma de relacionar la exponencial con las razones trigonométricas. Y solo sucede en el mundo de los números complejos por esa cualidad del i, de restablecerse con potencias pares y luego aumentarle la misma potencia. Entonces, observamos, no estoy copiando, ¿verdad? Pues, observamos que si yo tengo e a la i de zeta por medio de desarrollo de potencias, sabemos que es lo mismo que tener coseno de zeta más i sen de zeta. Esto que se le llama acá es la forma generalizada de la función de Euler. Pero más interesante es que ya sabemos que esto representa el cis de zeta. Entonces tenemos, decía yo ayer y en otros días, que en vez de ver coseno de zeta más i sen de zeta, habíamos dicho que esto era cis de zeta. Y esta es una identidad
Y eso es una relación clave entre lo que hemos llamado forma polar y la exponencial compleja. Entonces vean que es muy interesante este tipo de resultado y depende de zeta, que es un valor que está en radianes, eso es muy importante al trabajarlo algebraicamente, podemos obtener una serie de identidades. Una curiosidad es que, por ejemplo, si zeta vale pi, por ejemplo, zeta vale pi radianes, tenemos que aquí podemos colocar pi. Y si ponemos pi aquí quedaría coseno de pi más i sen de pi. Pero vean que al hacer estos cálculos, coseno de pi es menos 1 y seno de pi vale 0. Entonces nos damos cuenta que e elevado a la i por pi vale menos 1, o en otras palabras, e a la i de pi más 1 es igual a 0. Y eso se le conoce como la identidad de Euler. Recuerden que Euler es alemán, entonces lo leemos de esa manera, identidad de Euler. Y se le llama esta identidad porque en esta vemos 5 números importantes de la matemática. Número Neper es el E, 2.71, la unidad imaginaria, pi como número pi en radianes 3,14, la unidad y el cero. Entonces es muy interesante porque aquí conectamos muchas cosas en el de fondo. Trigonometría, funciones exponenciales y actividad, conectamos relaciones causales. Entonces es muy interesante en este sentido. Bueno, fuera de eso, lo que nos interesa es lo que está aquí. E a la i de zeta es cis de pi, como una identidad importante. Bueno, no sé, chiquillos, ¿algún comentario? ¿Quieren que me devuelva alguna parte, alguna consulta hasta acá? ¿Algo que quieran que repita? Con mucho gusto. Profe, ¿se puede volver un momento a la diapositiva anterior? Es que estaba copiando y querían para... Gracias. No, no, con mucho gusto. Copie, copie, no se preocupe. Ujú. Profe, una pregunta mientras termino de escribir lo que me faltaba. Sí, sí, tranquilo, no se preocupe. Yo estoy aquí viendo el WhatsApp. Todo eso que usted escribió con la serie de potencias, ¿verdad? Que empezó a hacer I por sigma a la cero, entre cero factorial y así sucesivamente. Eso Sí, es sí. como la demostración o cómo es que se obtiene la forma exponencial de un Ah, número. es No tenemos correcto. que desarrollar toda esa cosa en un examen, sí. No, no, no hace falta. Yo lo hago porque literalmente, y bueno, esta es la segunda vez que lo hago, porque la primera vez que lo hice en el curso, cuando uno ve el libro, aparece esa relación de un solo. Y digámosle que me pareció oportuno conectar todo lo que vimos en la primera parte, bueno, al menos la parte de series de Taylor y de potencias, con respecto a esta relación de números complejos. Es para no dejar ese hueco, porque en el libro dice que cuando usted tiene ahí a la de cita, es cis de cita y usted se queda como, ¿what? ¿Me explico? Entonces, quise abordarlo. No es necesario que ustedes hagan todo esto. Yo lo hago como efecto de que si alguien ve esto en el libro o hace los ejercicios, que sea más natural, ¿verdad? Y sea más explicativo del por qué sale toda esta situación. Ujú. Ok, ok. Gracias, profe. No, no, con mucho Ya gusto. terminé de copiar cualquier cosa. No se preocupe. Esto se puede demostrar, nada más comentario de fondo, se puede demostrar de tres maneras. Yo demuestro esto con series porque es lo que está vinculado del curso. También se puede hacer con ecuaciones diferenciales, pero más bien este es el curso que deben llevar algunos. Qué bonito ese curso, por cierto. Pero bueno, ni modo, ni modo. Entonces, chiquillos, lo hago porque me gusta concatenar lo que vimos con respecto a esto, generar una nueva identidad. Esto sí lo copiaste, mi estimado. Sí, profe, eso sí. Ah, bueno, Sí, perfecto, Gabriel. Bueno, muy bien. gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta ahí, chiquillos, sobre esto? Esto es nada más para no dejar un vacío. A veces en matemáticas, bueno, no sé, a mí siempre me había pasado, siempre uno le genera el por qué. Es una de las razones por las que estudié matemática y parte del lenguaje que hay aquí implícito. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué aparecen? Nada más que, bueno, en ingeniería se matan muchas cosas por el valor teórico, el valor práctico que tiene, ¿verdad? Pero bueno, una por otra. Muy bien. Entonces, con base en esta situación y conociendo esta identidad, esta identidad o esta relación, nosotros ya podemos explorar la parte exponencial de un número complejo. Y vean que no les miento, en el libro de texto, ¿verdad? Que usualmente usa la cátedra, viene de una vez eso, se define, punto.
No sabemos por qué, pero ahí está. Entonces tenemos que E a la I de cita es cis de cita. Y ya con eso no nos preocupa. No nos preocupa la situación porque literalmente, si ustedes recuerden que multiplican por R a ambos lados, es decir, por R, por el argumento de un número complejo, ya sabemos que esto se define como Z y es la identidad que viene por acá. Entonces, si a la identidad anterior le multiplicamos un número real, eso define técnicamente un número complejo. Y por lo tanto, a eso le vamos a llamar la forma exponencial de un número complejo. Literalmente, entonces, chiquillos, todo está vinculado, todo está relacionado. La exponencial aquí tiene un trasfondo trigonométrico y eso no tenemos que dejarlo de lado para que lo tomen en cuenta. Bueno, vamos a ver algunas cosas relacionadas con esto. Ah, bueno, nota Profe, importante. una Ajá, dime. pregunta. Sí, ¿Qué es sí. esa R que está ahí a la par de la E? Esta de aquí, ¿Sí? esa R es el argumento del número complejo. R es el argumento. Si usted tiene un número complejo, recuérdate que R representa la distancia que hay del polo, del origen, al número complejo. ¿Se acuerda que uno ponía 1 más 5i? Entonces, 1 en la parte real y 5 en la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, es como el cateto de este triángulo rectángulo que es por acá. No sé si lo ves. Ok, Entonces, sí. si lo ocupas a encontrar, de es Pitágoras, ¿verdad? Este cateto vale 5, este cateto vale 1. Entonces, nuestro R aquí sería 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. En otras palabras, sería raíz de 26 para este ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, en la exploración que hagamos, debería ser raíz de 26. Es la distancia que hay del origen del plano imaginario al punto que está representado o representa ese número complejo. Gracias, profe. Ok, no, pura vida, con mucho gusto. Muy bien, ahí me van diciendo, chiquillos, más que hoy nos queda más chancecito. Muy bien, alguien me está preguntando algo, pero no me va a valer, estar en clase. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, chiquillos, vamos a ver un ejemplo para entender cómo se trabaja la exponencial compleja. Lo voy a hacer con mucho cuidado, pensando en que aquí, y sobre todo ayer que no nos vimos, entonces ocupamos concatenar todos los resultados anteriores de números complejos. Entonces dice, realice los cálculos y exprese el resultado en forma rectangular para E a la pi por i y para ese otro número que está por ahí. Bueno, entonces ustedes cuando les hacen una pregunta de este tipo y viene la práctica, ustedes dicen, bueno, vamos a hacer el paso número uno. Paso número uno. Vean que me están pidiendo la forma rectangular. Forma rectangular significa que yo lo quiero expresar de esta manera. Parte real sumado con parte imaginaria. Eso es lo que pide el ejercicio. Entonces, en el paso número uno, yo tengo E a la pi por i. Entonces, recordamos que la definición que vimos ahorita dice que si yo tengo la exponencial de un número complejo, entonces donde cita es un ángulo, es el argumento principal, a veces no aparece el argumento principal, pero recordamos que a la pi por i se traslada, vamos a ponerle aquí R, entonces si tienen R y a la pi por cita, se traslada a R cis de cita. No se les olvide esta relación. Muy bien, nosotros tenemos que el R aquí no aparece, este vale 1. Entonces, eso significa que esto sencillamente va a ser 1 por cis, y aquí ponen el ángulo. Como aquí tengo pi, yo voy a colocar, aquí Rayman tiene un 8, 8i, aquí Rayman pone un 8. Y Rayman tiene un 9, entonces pues aquí Rayman pone un 9. Y aquí Rayman tiene dibujado a Gabriel, entonces aquí pone a Gabriel. Entonces vean que es una relación que nos van a perder. Entonces volviendo al ejercicio, si yo tengo pi, aquí yo pongo pi. Si aquí tuviera un 7, entonces Riemann le pone un 7 aquí. Entonces, para que entiendan la naturaleza de la igualdad. Entonces, la teoría dice, y el ejercicio dice que E a la pi elevado a la pi por i es igual a cis de pi. ¿Qué es cis de pi? La definición dice que esto es coseno de pi más seno de pi por la letra i. ¿Quién es coseno de pi, chiquillos? Recuerden que estamos en radianes. De hecho, ya lo hicimos este ejercicio. Vale menos 1. ¿Quién es seno de pi? Bueno, seno de 180 grados. Eso es 0. Entonces, listo. El 0 por i se cancela. Pero aquí observen que ya está la parte real
Y recuerden que esta es la parte imaginaria. Entonces ya logramos este ejercicio. No hay que hacer nada más. Ya lo tenemos en la forma rectangular. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieren que explique de nuevo? ¿Ustedes me hacen alguna aseveración? Con mucho gusto, yo les explico eso. Bueno, ni le voy a poner paso porque este no tenía nada del otro mundo. Muy bien, vamos con la parte B. En la parte B, yo lo que tengo es e elevado a 1 menos pi por i entre e elevado a la pi por i menos 1. Aquí se puede usar la propiedad de conservar la base y restar las potencias. Bueno, aunque nosotros no lo hemos definido. ¿Será que se trabaja igual? Bueno, para hacer esto de manera circundante a lo que hemos trabajado, entonces mejor preocupémonos por trabajarlo como lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Y sí les puedo extender. De hecho, es cierto, es apropiado, pero hagámoslo con base en lo que tenemos. E a la 1 por e a la pi menos 1, yo lo puedo separar como e a la 1 por e a la menos pi por i. Y el otro lo puedo separar como e a la pi por i por e a la menos 1. Entonces observen que aquí tenemos la separación con propiedades de potencias. Muy bien, ¿qué sabemos ahora? Lo que sabemos es que esto, para no aplicarle una de las propiedades de potencias, esto es E, y recuerden que aquí yo tengo E a la menos pi por I. Entonces recuerden que aquí la idea es que lo puedo pasar a cis de menos pi. Y la otra, vean que tengo E a la pi por E a la pi por I. Pero vean que ya sabemos que eso nos da menos 1. Entonces, para no hacer todos los cálculos ya sabemos que este de aquí, con base en lo anterior, daba menos 1. Y esto es E a la menos 1. Vean que este E a la menos 1 lo puedo ascender al numerador. Y al hacerlo me va a quedar E al cuadrado con un menos 1. Y aquí me queda cis de menos pi. Y observen que esto es al final e al cuadrado o menos e al cuadrado por cis de menos pi. ¿Pero quién es eso? Esto es coseno de menos pi, ojo, más i sen de menos pi. Y eso lo pueden hacer en la cálculo. Yo voy a aprovechar para trabajar algunas propiedades trigonométricas. Coseno es una función par. Cuando el coseno es una función par, significa que coseno de menos pi es lo mismo que calcular el coseno de pi. Pero ya sabemos que coseno de pi nos daba menos 1. Entonces aquí va a ser un menos 1. Y aquí tenemos seno de menos pi. Bueno, seno es una función impar. Yo puedo sacar el menos fuera. Entonces es lo mismo que calcular seno de pi. Pero seno de pi ya sabíamos que era 0. O bueno, eso ya yo les había dicho. Entonces quiere decir que aquí me va a quedar más menos 0 por i. Y literalmente, chiquillos, esto sería menos e al cuadrado por menos 1 sería e al cuadrado. Y aquí menos por menos da más. Bueno, eso se va a anular. Pero sería e al cuadrado por 0 de i. Es decir, e al cuadrado más 0i. Y aquí tenemos la parte real y aquí tenemos la parte imaginaria. Entonces, literalmente ya ahí tenemos el cálculo de esa expresión. Eso no es más ni menos que e al cuadrado. Pues sí, es un número real. Y eso nos dice que si yo tomo una exponencial compleja entre una exponencial compleja, pues nos da una exponencial del tipo real. Entonces vemos ese tipo de característica en ese sentido. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? Hasta acá, chiquillos, algo que quieran que repita. Profe, Sí, en la segunda fracción, donde dice e a la menos pi, sí, eso no se puede poner en el denominador y ya queda e a la pi i. sí, claro que sí. Sí, sí. De hecho, esa es la forma rápida. Usted puede hacer e a la 1, quedaría e a la pi i. Es más, se suma, ¿verdad? Quedaría e a la 2 pi i por e a la menos 1. Y eso sería exactamente e al cuadrado entre e a la 2 pi por i, ¿verdad? Eso es lo que me estás diciendo. ¿Sí? Y claro, sí se puede hacer perfectamente. Nada más que lo que les decía era que para no abusar de las propiedades de potencias, entonces me fui por el camino largo. Pero sí, claro, usted lo puede hacer. Es más, desde aquí usted podría haber hecho e a la 1 menos
pi por i menos pi por i menos 1, y entonces ya te va a quedar aquí 1 menos pi por i menos pi por i más 1, vea que los 1 se cancelan y lo que te quedaría es, vamos a ver si no metí las patas, me quedaría e a la menos 2 pi por i, por ejemplo, y solo se preocupa de hacer ese cálculo. Ok, Sí, déjame ver si no metí las patotas. Ah, sí, aquí me faltó un 2, mi estimado, aquí me faltó un 2. O sea, yo los cancelé, pero ahí es 1. 1 más 1 es 2. Es e a la 2 menos 2 pi por i y le busca la forma polar a eso, ¿verdad? Ujú. ok. Gracias, profe, por ahí. No, no, con mucho gusto. Sí, no, no, tiene muchas formas de hacerse. Nada más que me fui por la forma polar pues, para repasar cosillas y la definición que acabamos de ver, pero también sale por ahí. Si usted lo quiere hacer por esa forma, no tengo ningún problema. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? ¿Algo que quieran que repase, que les recuerde? Ujú. Bueno, entonces, estos dos ejercicios es para ir calentando, como dice uno, motores. Bueno, en realidad no, ya estamos aquí con toda la pata metida. Entonces, ya con esto que tenemos por acá, entonces, literalmente, es que me asusté porque pensé que no estaba grabando. Entonces, literalmente podemos ver otras cosas, otro tipo de ejercicios al respecto. Por ejemplo, una de las cosas antes de seguir con estos cálculos es que la función exponencial, como les había creo mencionado, no genera una función invertible, pues no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Bueno, ahí viene la explicación, pero lo que quiero que me entiendan es que los ángulos, como yo trabajo con funciones trigonométricas, una de las cosas que tenemos en trigonometría y de mate general era que los ángulos pueden hacer muchos giros. Y si tenemos muchos giros, recuerden que si había un ángulo que medía, por ejemplo, 720 grados, ya sabemos que hay un coterminal de 360 grados. Bueno, aquí no son 720, pero ustedes me entienden que si está aquí alfa, eventualmente un ángulo en la misma posición va a ser lo mismo que alfa más 2pi, o alfa más 4pi, o alfa más 2kpi, algún múltiplo de 360 grados. Entonces, este problema, eso representa un problema, perdón, porque yo podría transformar este ángulo común y corriente en zeta más 2kpi, que sería un coterminal. Y al hacer los cálculos y al tratar de probar la inyectividad, cuando uno cancelaba las bases, nos topamos que I zeta y I por zeta más 2kpi no representan la misma estructura matemática. Entonces, la inyectividad no es válida y nosotros no podemos hablar de funciones invertibles, es decir, hablar de la inversa. Entonces, esto lo que hace es que tengamos que hablar de ramas o tengamos que hablar de dominios, ¿verdad? En complejos habla de ramas a aquella restricción que se hace sobre el dominio, sobre los giros de estos tipos de ángulos. Entonces, eso es un valor teórico porque en este ejercicio, y sobre todo a la hora que ustedes lo trabajen, des en cuenta que vean este ejercicio, yo aquí tengo e a la 2 más 3i, pero vean que lo puedo separar como e a la 2 por e a la 3i, y ya sabemos que esto es al cuadrado por cis de 3, que fue lo que hicimos antes. Pero este 3, un ángulo coterminal, sería, por ejemplo, hacer 3 más 2pi, o 3 más 4pi, o 3 más 5pi, perdón, 3 más 6pi, algún múltiplo de 2pi. Y si lo volvemos a recuperar a su forma exponencial, es decir, nos retrocedemos, nos damos cuenta que en formato exponencial estas dos estructuras son iguales. Y quitando todo lo del centro, tratando de hacer una igualdad, uno quisiera cancelar las exponenciales y darse cuenta que son iguales los términos del exponente, pero las estructuras matemáticas como números complejos no son iguales. Entonces, ese es un problema que tenemos al haber hecho este más 2pi, es decir, al sumar un ángulo coterminal. Entonces, como les reitero, y lo vemos en este ejemplo, la inyectividad hay que tenerle mucho cuidado porque en los reales sí existe, pero aquí no, si no le ponemos una restricción. Bueno, no sé si me entendieron este ejercicio, ya viene hecho en realidad, pero bueno, de hecho viene en la teoría, pero sobre todo la explicación, ¿verdad? De que no podemos entender de inyectividad inmediatamente. Ahí me dicen, chiquillos, si tienen alguna consulta, si quieren que retroceda a la página anterior. Vean que es cuestiones meramente teóricas, pero
que son vitales para lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, Profe, ajá, dime. yo no entendí. No, no se preocupe. Mire, vamos a hacerlo así. Aquí yo tengo un ángulo de 60 grados. Dígame un ángulo coterminal a 60 grados. Profe, viera que se me olvidó qué significaba eso. Ay, Hace Santi, rato no uso eso. bueno, 60 grados es un ángulo aquí. Coterminal significa que un amigo de él, o, por ejemplo, usted está vestido hoy de morado, pero mañana se viste de verde. Usted tiene dos camisas diferentes, pero sigue siendo usted. Entonces lo mismo le pasa a los ángulos. Este ángulo es de 60 grados, pero si yo doy un giro completo, entonces tengo un ángulo que es el mismo, pero que está representado por un giro de más. Este nuevo ángulo es 60 grados más 360. Estos dos ángulos decimos que son coterminales, porque ve que son el mismo, pero uno tiene un giro más o un giro menos. No sé si está ahí me sigues. Sí. Muy bien, ¿cuánto te da 360 más 60 grados? 420, creo, sí, Ajá, 420. ajá, 420 grados. Hagámoslo en radianes. 60 grados son pi tercios. ¿Y este cuánto vale en radianes? Nada más haga 420 entre 360. Digámosle, simplifique esa fracción y le ponemos pi. Eso es lo que hay que hacer en la práctica. 7 sextos. 7 sextos. Muy bien, entonces 7 pi sextos. Ujú. Entonces 420, ay no, perdón, este es 420 entre 180, perdón, discúlpame. Hágalo de nuevo. 7 tercios. 7 tercios, sí, 7 tercios. Entonces este ángulo es de 7 pi tercios. Entonces mira, estos dos son el mismo ángulo, nada más que hoy este iba de verde y este iba de azul. Este está normal y este le dimos otro giro y quedó en la misma posición. Entonces son coterminales. ¿Está ahí todo bien? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si usted tiene e a la pi tercios i? En la práctica sería lo mismo que e a la pi tercios y que le sume al ángulo un giro de 360 grados, ¿verdad? Exponencialmente hablando es lo mismo. Entonces fue lo que usted calculó. Me dijo que esto era 7 pi tercios i. Entonces, en la función exponencial, estas dos cosas son iguales, porque vea que el giro sigue siendo el mismo. Hasta ahí sí lo ves, ¿verdad? Sí. Ahora sí, y ahora sí, como se acuerda cuando usted hacía funciones exponenciales, si usted tenía que a la x es igual a la 5, ¿qué era lo que hacía uno en mate general para poder despejar la x? Era como el logaritmo natural. Ajá, usted le aplicaba el logaritmo natural y esto se iba y te quedaba que x valía 5, ¿verdad? Sí. Sí, aquí usted va a hacer lo mismo, ¿eh? Y usted dice, ay, son iguales. Entonces, a la hora de cancelar, te queda aquí que pi tercios sí es igual a 7 pi tercios sí. Pero ya cuando usted quita la exponencial, estos números son complejos, pero ya a nivel de complejos no son iguales, son diferentes. ¿Por qué? Porque pi tercios sí está aquí, pi tercios sí está aquí, pero 7 pi tercios está aquí arriba, está sobre el mismo eje, nada más que está a una altura diferente. Entonces es como que usted le diga que un maje de 1,80 m es igual que un maje de 1,20 m, ¿verdad? No. Entonces, lo que quiero explicar es eso. En la forma exponencial, en los giros sí son iguales, pero al quitar la exponencial, estoy hablando ya de lo que pasa en el exponente y del número complejo como tal. Y estos dos números no son iguales. ¿Ok? Entonces, lo que digo es que usted no puede hacer como en las funciones de mate general, apearse la e para que iguale los exponentes. Esto no lo podemos hacer acá porque no tenemos restricciones. Ok, ya ahora sí entendí, profe. Gracias. O no, ok, no, con mucho gusto. Hay preguntas, chiquillos, yo no tengo problemas con esa parte. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer sabiendo esto y esta explicación de fondo? Lo que queremos ver es que entonces, como yo no puedo calcular la inversa, y vea que aquí antes Gabriel, creo que sí, Gabriel, dijo, profe, saquemos el logaritmo natural. Gabriel se vio en la necesidad de aplicar logaritmo natural a ambos lados, pero yo no puedo aplicar logaritmo natural porque la función no tiene inversa.
¿Y por qué no tiene inversa? Porque el dominio, hay un problema en el dominio. Entonces, este tipo de operación de sacar logaritmo nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo debo definir yo la exponencial? ¿Cómo debo definir yo el logaritmo? ¿Cuál debe ser el dominio? Entonces, para yo hablar de inversas. Entonces, es lo que viene acá. Si yo quiero hablar del logaritmo, aquí no vamos a tener mucho cuidado. Vamos a hablar de lo que se llama el logaritmo principal. Y la restricción que vamos a hacer es que el ángulo tiene que estar entre menos pi y pi. Si el ángulo o el argumento principal del número complejo vive en ese intervalo, yo puedo hablar de la inversa de la función exponencial y por lo tanto yo puedo sacarle el logaritmo y hablamos del logaritmo principal porque tenemos ese intervalo. Hay otros tipos de logaritmos, o sea, que no son principales, que están en otros intervalos, pero el principal, el que vamos a trabajar en este curso, siempre está en ese intervalo de menos pi a pi. Entonces, si nosotros lo tenemos claro, chiquillos, funciona lo que quería hacer Gabriel y ustedes eventualmente, si saco el logaritmo así de cita, yo sé que eso es el logaritmo de a la cita i. Yo puedo cancelar como lo hemos trabajado y podríamos hablar que eso solamente queda cita por i. Entonces, esto es lo que nos interesa en esta definición y lo que vamos a complementar es que el argumento principal tiene que estar en ese intervalo. Si no está en ese intervalo, yo no le puedo sacar un logaritmo como tal, ya sea las propiedades que hemos estado abordando hasta este momento. Eh, en la práctica, chiquillos, entonces, para poder hablar del logaritmo principal de un número complejo, lo que se hace es que yo lo que hago es tomo este número complejo y lo paso a polares. A la hora de pasarlo en coordenadas polares, recuerden que aquí yo tengo el R y aquí yo tengo el Z, ¿verdad? R es el módulo de Z y Z es su argumento principal. Entonces, al sacar el logaritmo, como aquí hay un producto, recordamos que si yo tengo un producto, vamos a ponerlo aquí, cis, de argumento de Z, pongo el R y Z, no nos estorbe más. Si yo tengo aquí R, cis de Z, entonces, como que hay un producto de logaritmos, también vamos a salvaguardar que eso se convierte en suma. Entonces, eso sería logaritmo natural de R más logaritmo natural de cis de Z. Pero recordamos que cis de Z, por lo que teníamos aquí arriba, todo se cancela y solo queda cita por i. Entonces, al final, esto es logaritmo natural de R más cita por i, donde R es el argumento principal, perdón, donde R es el módulo y cita es el argumento principal. Esto es la idea y lo que vamos a hacer siempre para calcular un logaritmo. Condición, que el argumento esté entre menos 180 grados y 180 grados, o entre menos pi, pi, porque aquí todo es en radianes. No sé si tienen alguna duda. Vamos a ver ejemplos, claro está, pero alguna duda así rápida del momento. Bueno, vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo aquí, chiquillos, el cálculo y vamos a hacerlo con un ejercicio para que lo tengan a bien. Yo me puedo devolver con mucho gusto, pero es mejor verlo con el ejercicio. Muy bien. Vamos a ver qué pasó acá. Le pegó esto. Ah, aquí está. Muy bien. Vamos a ver este número. Dice que considere z igual a 9 cis de 7 pi tercios y dice que determine el valor del logaritmo principal de z y expréselo en forma rectangular. Entonces, miren, que no les tenía un logaritmo. Es muy parecido a lo que ustedes han hecho con números reales, nada más que con el siguiente cuidado. Entonces yo digo, bueno, yo lo primero que tengo que fijarme es si este número está en forma polar o en forma exponencial, si está. Entonces ya lo tenemos en forma polar. Ojo a la teoría anterior. Vea que ese logaritmo sale en valor absoluto. Muy importante. Entonces, porque es el módulo, para que ustedes me entiendan en ese sentido. Entonces, si yo quiero calcular el logaritmo de z, yo me doy cuenta que esto es el logaritmo y lo escribo siempre en forma polar. Si está en forma exponencial también, y lo paso a la forma común. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo me doy cuenta que aquí yo tengo 9 cis de 7 pi tercios. Entonces, técnicamente la teoría dice que, que hay una multiplicación.
Entonces, yo puedo separar esto como logaritmo de 9 más, bueno, sería en valor absoluto, pero en 9 técnicamente, pues, en 9, pues, no hay nada que hacer. Y aquí me queda logaritmo natural de 6 de 7 pi tercios. Muy bien. Logaritmo natural de 9, no tengo ningún problema. Y recordamos que este 6 de 7 pi tercios, recordamos que esto es logaritmo de, lo podemos pasar a la forma exponencial, y esto es 7 pi tercios, y le ponen a la par la letra i. Entonces, lo que dice la teoría es que si el logaritmo y la exponencial son inversas, yo las cancelo y solo sobrevive lo que está en el exponente. Pero para poderlo hacer, yo ocupo como requisito verificar si 7 pi tercios pertenece al intervalo de menos pi a pi. Y yo les hago una pregunta, chiquillos. ¿Este ángulo vive aquí? La pregunta del millón para poder cancelar. Ya nada más termino, solo cancelar. Pero 7 pi tercios vivirá en ese intervalo. Vamos a ver ahí cómo les va con la pregunta del millón. No, profe, es mayor. Ay, qué tira. 7 pi tercios. Ay, ¿cuánto será 7 pi tercios, chiquillos? ¿Cuánto será 7 pi tercios? Qué triste. En grados, profe. Puede ser en grados, no hay ningún problema. 420 grados. 420 grados. Miren, es una vulgaridad eso. Es así. Pa. Queda en el primer cuadrante, va. O en el segundo, no me acuerdo. Voy a dejarlo en el primero. Muy bien, 420 grados. Ay, chiquillos, qué tira. Son 420 grados. Y yo ocupo que este ángulo esté entre menos 180 y 180. ¿Podríamos encontrar algo para componerlo? Para que me quede un ángulo entre menos 180 y 180 grados. ¿Se les ocurrirá algo para arreglarlo? Restarle 2pi. Restarle 2pi. Dice el compañero, hey, sí, profe, démosle matarile a esta carajada, quitémosle 360. Y ahora quitémosle una vuelta. Pues, ¿para qué vas a dar vuelta ahí un poquito? En realidad puedes avanzar un poco. ¿Y qué pasa si restamos 360, chiquillos? Hacen ahí 420 menos 360 grados. ¿Cuánto les dan? 60. 60 grados. ¿Ven? Entonces, en vez de ver 420 grados, ahora tenemos 60 grados. Entonces, ya yo digo, yo sé que esto es logaritmo natural de 9 más logaritmo natural de E, y ya no pongo 7 pi tercios sí, sino que ahora lo pongo en radianes. Porque aquí todos se hacen radianes, entonces sería pi tercios sí. Ya este es un ángulo de 60 grados. Ya ahora sí, pi tercios sí está entre menos pi y pi. Este sí cumple con la condición. Entonces ya yo puedo cancelar logaritmo con exponencial y lo que me queda es lo del exponente, que sería pi tercios por i. Y esto que está aquí, y ahora sí sería la respuesta y la forma rectangular de este número complejo. ¿Por qué rectangular? Bueno, porque vean que logaritmo de 9 es un número real y vean que lo que tiene i, la parte imaginaria, pues la parte imaginaria. Entonces vean que ahí logaritmo de z es logaritmo de 9 más pi tercios por i. Y esto es lo que se trabaja con el cuidado del argumento principal, como les he venido diciendo, para poder calcular el logaritmo principal o el logaritmo de un número complejo. No sé si tienen alguna pregunta de estos cálculos, que quieren que repita algo de aquí, chiquillos. Porque es que uno, o sea, porque es que pudo restarle así, Pues, ¿es que qué? digamos, porque es que podía restarlo así, porque sí, digamos. No, acuérdate de mate general, que si uno tiene Porque es ángulos, coterminal, entonces. ajá, exactamente. Ok, Usted, sí, vea, la teoría es esto. Si usted ve que el ángulo se le pasa o está fuera de menos 180 grados a 180 grados, lo que hacíamos era restar o sumar 360 grados tantas veces hasta que el ángulo se nos componga, ¿verdad? Nos queda siempre
en alguno de los 4 cuadrantes que conocemos. Eso es lo que andamos buscando. Entonces, ¿cómo lo compone? Usted lo cachetea y la cacheteada aquí corresponde a quitarle 360 grados tantas veces o sumárselas en el caso que fuera negativo, para que se componga ese desgraciado. Más o menos, sí, mi estimado. Sí, sí, ahora sí, gracias, profe. Muy bien, excelente. Mire, vamos a hacer un ejercicio. Aquí yo tengo otro, pero vamos a hacer un ejercicio para ver si me entendieron. Entonces, vamos a ver, chiquillos. ¿Quién sería el logaritmo natural de, este es un ejemplo extra, no me lo voy a inventar. Y les voy a poner aquí 3, y les pongo cis, y les voy a poner entonces pi tercios. Entonces, ¿qué sería el logaritmo natural de esta cosa? Vamos a ver, ahí me pueden decir, lo pueden hacer ustedes en casa. Me siento como tía Florita, ¿verdad? En casita, saquen la pechuga y el pavo y los polvorones. ¿Cómo sería ese logaritmo natural, chiquillos? Vamos a ver si perciben la idea. Es más, voy a hacerlo más malo. Voy a poner un menos 3. Pero que no los asuste un negativo ahí. No, no. Entonces vamos a ver, chiquillos. Les puse el logaritmo natural de menos 3 cis de pi tercios. Es replicar exactamente lo que tenemos ahí arriba. Si alguno quiere contribuir a la causa, perfecto. También va aprendiendo. Ya me asustó con ese menos, profe. No, no se asuste. Mire, usted le pone un valor absoluto y ya eso es todo. Profe, ahí sería logaritmo natural de 3 Excelente, muy bien. más pi tercios, sí. Más pi tercios, sí. Eso es todo. Listo. Vean que al final, vean que yo lo hice muy largo, pero al final lo que queda es pi tercios y le ponen la letra ahí. Eso es todo. Ojo, el compañero puso pi tercios porque ese sí está entre menos pi y pi, ¿verdad? Es muy importante. Muy bien. Excelente. Vamos a otro, chiquillos. Rapidito. Menos 2 cis y aquí les pongo pi sexto. Entonces, ¿cuánto da esta cosa? Que no les tiemble la mano, carajillos. Carajillos. ¿Cuánto da eso? Vamos a ver. Dijo. Miren, alguien que está. Ah, no, no hagan caso, chiquillos. Chiquillas. Vamos a ver si me escribieron algo. Una tía quiere un cargador, no se lo puedo traer el cargador. Y no, profe, de logaritmo natural de 2 más pi sexto, sí. Más pi sexto, sí. Listo. ¿Vieron? No duele. Sin dolor. Vamos a ver, dice Jeffrey, logaritmo de 2 más pi sexto, sí. Excelente, eso es. Muy bien, excelente. Y uno más para empoderarnos de esta cosa. Yo les pongo aquí logaritmo de raíz de 7 y le pongo cis de 5 pi tercios. No, no. Sí, pongámosle 5 pi cuartos. Pongámosle 7 pi cuartos. Ahí para hacerlo más bonito. Entonces, ¿qué pasa con ese, chiquillos? ¿Cuánto da? Raíz de 7 cis de 7 pi cuartos. Traten de hacerlo ustedes. Vean que les estoy poniendo la misma estructura para que ustedes digan, ah, mira, eso es todo. Sí, eso es todo. Y logaritmo natural de raíz de 7 Logaritmo natural de raíz de 7. Sí, excelente. Ajá. más 7
cuartos y. Más 7 cuartos pi. Ok, seguro, seguro, seguro. O hay que restarle. Ah, 7 pi cuartos, usted siempre pregunte, si 7 pi cuartos lo puedes pasar a grados, ¿estará entre menos 180 y 180 grados? ¿O se pasa? Ajá, dice el compañero Jeffrey que menos pi cuartos, sí, muy bien, mi estimado. Sí, ahí 7 pi cuartos se nos pasa, entonces hay que restarle 2 pi, entonces ahí hay que hacerlo, pueden hacerlo con el cálculo, no hay ningún problema, pero hay que restarle 2 pi porque se pasa. Eso sería, esto es lo mismo que tener 8 pi cuartos y esto nos da menos pi cuartos. Entonces quiere decir que aquí todo está bien, nada más que no es pi cuartos, sino menos pi cuartos. ¿Qué fue lo que hice? Restarle 2 pi porque no le podemos sacar la inversa a la exponencial que hay de fondo. Entonces, ese es el único cuidado. No sé, mi estimado. Y bueno, no sé, chiquillos, ¿alguna pregunta? Si ya vieron la idea. ¿Alguna preguntilla sobre estos Claro, logaritmos? profe. En realidad es muy sencillo, o sea, si ustedes le prestan atención, es separen dos logaritmos y el otro siempre queda ángulo por i, ángulo por i. Si el ángulo se pasa del intervalo que les dije, ustedes restan o suman 2 pi o en grados, lo pueden pasar para que les quede de manera conveniente. Muy bien, eso es todo. Vean que no es difícil, chiquillos. Ya después vienen ejercicios, son más complejos, pero si manejan esta mecánica, no se van a perder, yo se los prometo. Muy bien, vamos a ver este. Recuerden que en mate general a uno le decían que el logaritmo de un número negativo no existe. Eso era malo, pau, caquita, ¿verdad? Le pegaba uno por la mano. Aquí no. Aquí resulta y sucede que la ventaja en números complejos es que ya le puedo calcular el logaritmo a números negativos. Vaya, y eso es muy interesante. Lo único es que este número yo tengo que expresarlo como un número complejo. Y ustedes dirán, ay, qué tira, profe, ¿cómo se expresa menos 5 como un número complejo? Miren, no se compliquen. Si ustedes tienen menos 5, lo primero que yo trato de hacer es de dibujarlo, y esta es la forma más rápida, de dibujarlo o entender dónde está menos 5 en el plano complejo. Vean que menos 5 está aquí, ¿lo ven, chiquillos? Aquí está menos 5. Miren que menos 5 técnicamente está ahí, está sobre el eje real. Pero si yo lo quiero expresar como un número complejo o en su forma polar, yo tengo que pensar en términos de giros. Entonces observen que menos 5 aquí yo tengo media vuelta. Vean que esto es pi. Entonces, quiero que observen que menos 5 es lo mismo que tener menos 5, ojo, es lo mismo que tener menos 5 por 6 de pi. ¿Por qué? Porque recuérdense que esto es mismo que coseno de pi más sisen de pi, y en el fondo es que yo tengo media vuelta. Para otros ejercicios también es igual. Por ejemplo, si Rayman tuviera, por ejemplo, yo les digo, chiquillos, yo tengo el 7. ¿Cómo se expresa un número real, como el 7, como un número complejo en coordenadas polares? Vean que aquí yo no he dado ninguna vuelta, más bien aquí hay 0 radianes, 0 grados. Entonces el 7 más bien yo lo expreso como 7 cis de 0, pero cis de 0 da 1, ahí lo pueden calcular, coseno de 0 es 1 y seno de 0 va a ser 0, entonces por eso solamente queda el 7, pero literalmente aquí es sin el menos, perdón, muy importante, pero aquí sí observen que es cis de 0, ¿ok? ¿Sí me entendieron esa explicación, chiquillos? De los giros, cómo expresar un número real o bueno, los números reales como números complejos. Si un número real es negativo, siempre va a ser 5 o menos, o digamos, si fuera menos 8, sería 8 cis de pi. Si fuera menos 9, 9 cis de pi. Si fuera menos 15, 15 cis de pi. Entonces, si el número es negativo, le ponen el número en valor absoluto y el cis de pi, porque está girando 180 grados. Y si fuera en la parte positiva, le ponen cis de 0. Esa es la transformación que vamos a hacer siempre para números reales. ¿Sí me entendieron eso? Usted me puede preguntar. Bueno, entonces vamos a calcular logaritmo de menos 5. Entonces, ¿quién es el logaritmo de menos 5? Resulta que esto es logaritmo de 5 cis de pi. Y ahora sí, chiquillos,
¿Cuánto da el logaritmo de 5 cis de pi? De acuerdo a lo que hemos visto. Logaritmo natural de 5 más pi. Más pi. Muy bien. Eso es. Listo. Logaritmo natural de menos 5 es el logaritmo de 5 y le suman una parte imaginaria. Bueno, eso iba a pasar, ¿verdad? No lo íbamos a encontrar en R, aquí es imaginario la cosa. Entonces, logaritmos de 5 más pi por i. ¿Qué pasa si les hubiera pedido, por ejemplo, por aparte, logaritmo natural de menos 7? Entonces, ¿cuál hubiera sido el resultado? De acuerdo a lo que estamos viendo. Logaritmo natural de 7 más pi. Exactamente. Ya sabemos que aquí es 7 cis de pi. Entonces sería logaritmo natural de 7 más pi por i. Y observen que con los números reales también funciona. ¿Qué pasa si les hubiera pedido, chiquillos, logaritmo natural de 8? Si aplicamos las fórmulas, logaritmo natural de 8 es 8 cis de 0. Pero eso literalmente es logaritmo natural de 8 más 0 por i. Eso se cancela y sigue siendo logaritmo natural de 8. Entonces vean que no se violentan ninguna de las reglas que hemos trabajado en números reales. Lo que se hace es que se suma una unidad o una parte imaginaria en el caso de que el logaritmo sea negativo. Muy bien, ahí si tienen dudas me van preguntando. Uno para ustedes, chiquillos, ¿cuánto sería el logaritmo de 7i? Entonces, no, pongámosle 3i para no usar tantos 7. ¿Cuánto daría eso? Para que lo piensen. Traten de hacerlo ustedes, a ver cómo me les va. Profe, ese sería el logaritmo natural de 3 más logaritmo natural de i. Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es entender dónde está 3i. Recuérdense que 3i está sobre el eje imaginario. Entonces, hay que pensar en este giro. ¿Cuánto he girado hasta el eje imaginario? ¿Cuánto es ese ángulo? Y medios. Pi medios. Ojo, pi medios. Entonces, quiere decir que aquí, logaritmo natural de 3i y de cualquier imaginario puro positivo, siempre va a ser 3 cis, pero ahora el ángulo fue de pi medios. Entonces, ahora sí, ya con esa ayuda, ¿cuánto nos da? Aquí interesante, 3i es porque el ángulo es de pi medios. Vamos a ver cómo me les va. Háganlo ustedes. Y me pueden preguntar, lo escriben por el chat. Ahí veo en el chat, dice que el logaritmo natural de 3 más pi medios, sí, correcto. Esto va a ser entonces logaritmo natural de 3 más pi medios i.
Muy bien. Chiquillos, ¿y cuál será entonces el de menos 3i? Es más, se le voy a poner otro valor. Menos 5i, ¿cómo sería? ¿Dónde está menos 5i? Ustedes me dicen. Sería el logaritmo de menos 5i, si es menos pi medios. Ajá, muy bien. Este más bien el giro es hacia abajo. Sí, porque recuerden que tienen que estar entre menos pi y pi. Entonces, cuando ustedes grafican, menos 5i está abajo, pues. Entonces, más bien aquí sería logaritmo natural de 5 cis de menos pi medios. Ujú. Y vean que aquí haciendo los cálculos, con base en lo que hemos visto, sería logaritmo natural menos pi medios por i. Y este tipo de ejercicios, obsérvenlos todos, chiquillos, en esta página, y para efectos de la grabación, quiero que vean que todos los logaritmos que hemos calculado están sobre los ejes. Entonces solo tenemos 4 posibilidades. Si ustedes tienen logaritmos de números reales, van a ser siempre cis de pi o cis de 0. Si estamos del lado derecho del eje real, va a ser 0. Y si estamos del lado izquierdo, va a ser pi. Si estamos, calculamos el logaritmo natural de números imaginarios puros, es decir, que no tienen parte real, siempre va a pasar esto, que va a ser pi medios y si está por encima del eje imaginario, y va a ser menos pi medios y si está por debajo del eje imaginario. Esta característica y estos cálculos solo aplican para números reales o imaginarios puros. Entonces, para que observen con detenimiento esto y no se les vaya la cabeza en el sentido de que los pi medios son ángulos en radianes, ¿verdad? Son ángulos en radianes y que son giros. Entonces, quería hacer varios de estos para que ustedes comprendieran la situación. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, chiquillos, sobre esto. Si está más clarito lo del logaritmo natural. Profe, una pregunta. Sí, claro. ¿Por qué en los que están arriba, los primeros que usted hizo es cis de pi y en los otros dos es pi medios? En los otros dos es pi medios porque mira que aquí yo tengo 3i, es que tengo la unidad imaginaria. Cuando uno tiene el plano complejo, recuérdese que ese es el eje real y recordate que aquí tenés el eje imaginario. Eje imaginario. Entonces, si yo te digo, mira, mi estimado, quiero que usted grafique 7i, entonces 7i hay que graficarlo acá, porque aquí está todo lo que tenga la unidad imaginaria a la par. Y si usted le hubiera dicho, grafíqueme menos 7i, va a estar abajo. Entonces, todo lo que tenga la unidad imaginaria se grafica o por arriba o por abajo. Y cuando yo hago pi medios es porque cuando trabajo en coordenadas polares, yo trabajo con giros. Pero entonces empezando de 0 y en sentido antihorario, aquí yo tengo un ángulo de 90 grados y en radianes son pi medios. Pero si yo estoy tomando menos 7, yo tengo que girar en lado contrario, bueno, hacia las manecillas del reloj. Y en este giro hay un ángulo, pero contrario, y sería de menos 90 grados o de menos pi medios radianes. No sé si me entiendes lo del pi medios. Sí, profe, ya ahora sí. Gracias. No, no, con mucho gusto. Ajá. ¿Alguien me preguntó algo, no? No, no, bueno, puede preguntarme, chiquillos. Vean que esto del pi son giros, ¿verdad? Entonces, quiero que lo entiendan de lo más natural posible, que estos son giros, que son ángulos coterminales, si alguno se pasa, tienen que hacer restas, que era lo que les decía, pero si estamos sobre los ejes, siempre vamos a tener o pi, o vamos a tener pi medios, o vamos a tener 0, que vuelve a ser el mismo logaritmo natural o el mismo cálculo común. Muy bien. ¿Alguna preguntilla? ¿Alguna duda? Ahí estamos anuentes. Bueno, vamos a seguir con otros ejercicios de la misma calaña, basándonos en todo esto, claro está, con el ejercicio anterior, basándonos con lo que teníamos en el ejercicio anterior y obviamente basándonos en esta situación.
Cuando ya yo tengo claro, o bueno, se supone que uno tiene claro el logaritmo de un número complejo y el exponencial de un número complejo, entonces tiene uno claro toda esta situación, uno puede hablar de un complejo elevado a uno complejo. O sí, de números complejos elevados a números complejos. La técnica es lo mismo que se ha trabajado siempre con cuando aplicaban L'Hopital, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a usar esta propiedad. Si yo tengo W de a la Z, esto es lo mismo que tener E a la Z por logaritmo de W. Entonces, usamos esta propiedad que trabajamos con L'Hopital, pero ahora para el cálculo de números complejos. Entonces, yo les digo a ustedes, bueno, ¿qué importa esto? ¿Cómo se aplica esto dentro de lo que estamos haciendo? Podemos hacer algunos cálculos como este que está por acá. Entonces, vamos a trabajarlo y quiero ver qué pasa si yo calculo I a la I. ¿Qué pasa si yo tomo la unidad imaginaria y la elevo a la unidad imaginaria? ¿Qué pasa y cuál será ese resultado? Entonces, la teoría dice que si yo calculo I elevado a la I, yo debo darme cuenta que esto es E elevado a la logaritmo natural de I a la I, como se trabajaba con L'Hopital. Y abusando las propiedades de los reales, yo puedo ver esto como E a la I por logaritmo natural de I. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Entonces, como I a la I, lo transformo en E a la logaritmo natural de I a la I. Y ese I que está de exponente lo paso a multiplicar delante del logaritmo. Muy bien, para poder seguir con los cálculos, yo ocupo entonces hacer varias cosas. Lo primero que tengo que hacer es calcular, entonces aquí, primera parte, tengo que calcular por aparte quién es el logaritmo natural de I. Muy bien. Chiquillos, ¿cómo calculamos el logaritmo natural de I? ¿Cómo calculamos esto? Vamos a ver si se les ocurre. Es basado en lo que hicimos antes. Vamos a ver, yo les voy a ayudar. La unidad imaginaria está aquí. Aquí está I. Y observen que para llegar a la unidad imaginaria, tengo un giro de pi medios. Hay 90 grados. Entonces, ¿esto en qué lo convierto? Logaritmo de qué. ¿En qué convierto este logaritmo natural? Me pusieron en el chat algo, vamos a ver. Dice que, ajá, muy bien, 1 cis de pi medios, muy bien. Entonces aquí sería 1, ay, perdón, chiquillos, aquí sería 1 por cis de pi medios. Como pi medios se porta bien, como pi medios, muy importante, pertenece al intervalo pi a pi, entonces yo no tengo ningún problema. Quiere decir que eso se puede chequear y podemos decir que eso es logaritmo natural de 1 más pi medios por i. Pero logaritmo natural de 1 es 0. Entonces quiere decir que esto al final, lo que me queda, recuerden que esto es 0, entonces lo que me queda es pi medios por i. Entonces, bueno, aquí hacemos una aclaración muy importante. El logaritmo natural de la unidad imaginaria, en este ejercicio de paso, nos damos cuenta que es exactamente igual a pi medios i. Qué interesante. Entonces, ya resolviendo esta parte, ya podemos pasar o ya podemos seguir calculando. Perdón, que se me perdió el color azul. Entonces, ya aquí podemos seguir calculando el ejercicio. Ya sabemos que esto es e a la i por pi medios de i, que fue lo que calculamos
y que aquí estamos pintando en color verde. Pero vean que I por I es I al cuadrado. Eso es exactamente menos 1. Entonces, esto quiere decir que lo que me está quedando es pi medios por I al cuadrado, y eso sería E a la pi medios o E a la menos pi medios. Vean que esto E a la menos pi medios ya es un número real. De hecho, ya aquí terminamos el ejercicio. Ya eso es un número real, no podemos hacer nada más. Y eso es un número real. Pero para verlo en su forma rectangular, podemos sumar 0i. Y aquí tendríamos su parte imaginaria. Y listo. Eso es forma rectangular. A través de una suma, separo la parte real de la parte imaginaria. Entonces, curiosamente, la potencia de dos números complejos me dio un número real. Trascendente, dijo un chiquillo una vez. Muy bien. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, chiquillos? ¿Algo que quieran que repita con mucho gusto? Y ustedes me dicen, profe, repita eso otra vez. Cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir con otro ejercicio que involucra potencias de un número complejo. Tenemos por acá que dice que calcule y exprese en la forma rectangular ese número complejo. Yo quiero saber cómo se calcula ese número complejo. Entonces, para poder hacer este ejercicio, primero me doy cuenta que yo tengo que calcular el logaritmo natural de 1 menos i raíz de 3, y tengo que calcular por aparte también la exponencial de i a la menos pi medios por i. Yo tengo que saber qué significa esto. Entonces, vamos a hacerlo por aparte, cada una de ellas. Primero, chiquillos, ¿quién es el logaritmo de 1 menos i raíz de 3? Entonces, si yo quiero calcular este logaritmo natural, yo primero tengo que tener eso en forma polar. Eso está en forma rectangular. Esto está en forma rectangular. Yo tengo que encontrar primero la forma polar. Tengo que encontrar su forma polar. ¿Cómo se hacía? Bueno, yo siempre recomiendo visualmente que ubiquemos ese número complejo. Vean que yo tengo 1, el 1 está solito, no tiene la letra I, quiere decir que el 1 está por acá. Y luego tengo menos raíz de 3, menos raíz de 3 está por acá. Entonces, si yo lo grafico, quiere decir que esto es 1 menos i raíz de 3. Aquí tengo el 1, que es un número real, y raíz de 3 negativo, que es la unidad imaginaria. Entonces, no se les olvide, cuando uno está trabajando con números complejos, que si yo tengo ya su dibujito, entonces vamos a rescatar lo siguiente. Vamos a ver dónde está el puntero de esto. Entonces, recuerden que esta línea que estoy pintando en color rojo es el argumento. Entonces, yo lo primero que ocupo es el R. El R, recuerden que es el argumento de ese número complejo. Y lo otro que ocupo es que como este R o ese punto o ese número complejo está en el cuarto cuadrante, quiere decir que le saco el arco tangente a B sobre A para obtener directamente el argumento principal. Entonces, en otras palabras, yo ocupo dos cosas siempre, el R y el zeta. El zeta es lo que llamamos el argumento principal. Muy bien, ¿cómo se calcula el R o el zeta? Chiquillos, Pitágoras. Literalmente es Pitágoras. Es raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que necesariamente es el 1, más menos raíz de 3 al cuadrado. Siempre se forma un triángulo, según uno se acuerda, es puro Pitágoras. Es la distancia que hay del polo al punto. El polo es donde está el 0, 0. Y observamos que aquí esto es 1 más 3. Esto es raíz de 4 y nos da 2. Entonces ya sabemos que aquí va un 2. Este sería el R. ¿Quién sería? Ahora aquí falta el cis y nos falta el ángulo. El ángulo es el argumento. Y ya yo les había dicho en una clase que eso siempre va a ser el arco tangente de B sobre A. ¿Quién es B? La parte imaginaria, que es menos raíz de 3, sobre la parte real, que es 1, que es el número que está solito.
Esto, chiquillos, es arco tangente menos raíz de 3. ¿Cuánto les da en la calculadora? Obviamente les va a dar un ángulo negativo. ¿Cómo apunta ahí la flechita? ¿Hay alguno que me lo calcule? Me dice cuánto. Menos Peters, profe. Ah, menos pi tercios, excelente. Muy bien, entonces ya sabemos que aquí el ángulo es de menos pi tercios. Muy bien, mi estimado. Y ahora sí, ¿cuánto es el logaritmo de eso, chiquillos? Ya eso le aplican lo que acabamos de ver antes. ¿Cuánto será el logaritmo natural de 2 por 6 menos pi tercios? Muy importante, ese es un ángulo que ya pertenece por defecto al intervalo de menos pi a pi, entonces no hay que hacer nada, no hay que sumar ni restar 360 grados. ¿Cuánto les da? Me lo pueden poner por el chat. Me lo dicen como ustedes quieran. Logaritmo de 2 Bien, menos pi tercios, sí, creo. sí, sí. No, no, súper bien, excelente, excelente, muy bien. Y listo. Eso es todo, chiquillos. Eso es todo. Aquí lo que hay que concatenar y recordar con respecto a las otras clases es pasar de forma rectangular a polar, pero aquí lo estamos repasando. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? Con esta primera parte, solo calculamos la parte A. Nos falta la parte B. Pero pregunto por si hay dudas de la parte A. Me pueden decir, profe, ¿qué fue lo que pasó? Alguna cuestión ahí que no se acuerde. Bueno. Bueno, entonces vamos con la parte B. Vamos a calcular la parte B. La parte B era lo que estábamos haciendo al inicio de la clase. Bueno, no casi al inicio, pero es calcular la exponencial de un número complejo. Esto no se asusten. Recuerden que lo que vimos es que si tienen e a la menos pi medio sí, se transforma a algo. ¿Qué se transforma esto? Chiquillos? Algunos se acuerdan. Tienen e a la menos pi medios por i. Empieza con C. Para darles pistas. Empieza con C y después viene otra cosa ahí. Algo se transforma. con cis, dice. El cis, ajá, muy bien. Eso se transforma a cis de menos pi medios. Listo. Eso es todo lo que hay que recordar. Ay, ¿qué era cis de menos pi medios? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ay, ¿a qué se transformará eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era la C y qué era la S? Algo era. Esta C y algo era esta S. Coseno de menos pi medios y seno de menos pi medios. Ajá, muy bien, señorita. Coseno de menos pi medios, le ponemos la letra I y aquí viene seno de menos pi medios. Y ahora sí, ahí lo pueden hacer con cálculo, si se acuerdan. ¿Cuánto les da el coseno de menos pi medios, chiquillos y chiquillas? 0. Ajá, esto da 0. Y el otro, Menos 1. menos 1. Qué barbaridad. Entonces eso nos está dando 0 menos i. O sencillamente menos i, pero como nos pide en forma rectangular, lo voy a dejar de esa manera. Muy bien. Entonces quiere decir que por lo tanto, cuando yo calculo el logaritmo natural de 1 menos i raíz de 3 menos pi tercios por e a la menos pi medios por i, yo me doy cuenta que esto no es más ni menos que logaritmo natural de 2 menos pi tercios por i. Y aquí hay que multiplicarle pi tercios por e a la menos pi medios i, pero ya sabemos que esto es menos i. Menos con menos da más. Entonces nos queda logaritmo de 2 menos pi tercios por i más pi tercios por i. Y observen que los pi tercios que tienen unidades imaginarias se cancelan y ese resultado al final solamente nos da logaritmo de 2. Qué desgracia. ¿Cómo se disfrazan los números, verdad, chiquillos? Eso que está ahí no es más ni menos que el logaritmo natural de 2. Y ya eso es un número real. La podría sumar un 0i, pero sobreentienden ustedes que
ya está en forma rectangular. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre este ejercicio, chiquillos? ¿Algo que quieran que repita? Vamos a ver. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver qué sigue. Y, bueno, ya vienen ejercicios con números complejos. Entonces, chiquillos, lo que vamos a hacer es esto. Traten de hacer estos ejercicios. Ya aquí vamos a hacer esta parte. Entonces, si quieren, vamos a hacer una pausa. Entonces son las 6:23. Digámosle que nos vemos a las 6 voy a darles 20 minutos. Entonces, nos vamos a ver a las 6:40. Ajá, les voy a dar más tiempillo para que ustedes traten de hacer esto con lo que acabamos de ver. Entonces, vamos a hacer una pausa por acá y cualquier cosa ahorita nos vemos. Le doy más chance, 6:40, 6:45 para que ustedes los intenten y cualquier cosa, nos vemos a esa hora. Yo les aviso. Bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a trabajar estos ejercicios a ver cómo nos va. Vamos a ver. Entonces, bueno, si es que pinta, ya pintó, ¿qué ha dicho? Bueno, no sé si alguno calculó el de I a la pi medios. Este yo creo que ya lo hemos hecho, pero no importa. Bueno, entonces, ¿qué habría que hacer ahí, chiquillos y chiquillas? Si alguno quiere tirarse a pista. Ujú. Recuerden que hay que pasarlo a algo que pasa con C. Hay que pasarlo a 6 de pi medios. Ajá, muy bien. Lo pasamos a cis de pi medios. Muy bien. Y ahora, ahí vayan pensándolo, busquen las notas, como se sientan más cómodos. Uy, gordo, yo creo que está orinado usted, no lo cambio. Vamos a ver, entonces, ¿qué calculamos? Ujú. Vamos a ver qué tiene en el grupo. Ajá, muy bien. Entonces esto es coseno de pi medios más i sen de pi medios. Muy bien, ¿quién lo dijo? Leandro fue. No fue Jeffrey, eso, Jeffrey. Muy bien. ¿Cuánto sería coseno de pi medios? ¿Y cuánto es seno de pi medios, chiquillos? Lo pueden hacer con cálculo, pueden hacer 0 y aparte. 1. Ajá, 0 y 1. Muy bien, entonces quiere decir que nos queda 0 más i. Y aquí, ni modo, eso es la unidad imaginaria. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente, chiquillos. Miren, ese es como de mentiras, pero bueno. Bueno, no importa. Hagámoslo. Muy bien. I más e a la 2 pi por i. La parte que tiene i, no hay que hacerle nada. Solamente volvemos a transformar eso. Lo vamos a hacer por acá. Sería cis de 2pi. Y entonces nos está quedando i más coseno de 2pi más i sen de 2pi. ¿Cuánto da coseno de 2pi y cuánto da seno de 2pi? Ustedes me dicen cuánto les da. 1 y 0. 1 y 0. No es al revés, coseno. No, sí, tenés razón. Entonces quiere decir que nos queda i más 1 más 0i y ya tenemos el resultado. Ya lo tenemos en la forma A más I. Excelente. Muy bien, chiquillos. Vamos con el C.
logaritmo natural de menos 1 más logaritmo natural de menos i. Ustedes me dicen qué hacemos. Ahí lo pueden pensar, lo pueden ir haciendo. ¿Qué pasó, papi? Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recuérdense menos 1, ¿dónde está? Y menos i. Recuerden graficarlos para saber los ángulos. Recuérdense, menos 1 está por acá. Y recuérdense, menos i está por acá. Bien, dice que en el chat, dice Jeffrey que logaritmo de menos 1 es logaritmo de 1 por cis de pi. Muy bien. Eso sería logaritmo natural de 1 por cis de pi. Muy bien. Recuerden que menos 1 tiene un giro de menos 180 grados de 180 grados de pi radianes, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, muy bien. Y ahora viene el logaritmo de menos i. ¿Cómo lo transformamos? Aquí les voy a ayudar para que ustedes le hagan la transformación. Sería cis de menos pi medios. Excelente. Sería cis de menos pi medios. Muy bien. Y ahora sí. ¿Cuánto dará? Ya los ángulos se portan muy bien. Pi y pi menos pi medios son ángulos entre menos pi y pi, valga la redundancia. Es decir, cumple con la definición del argumento principal de un número complejo. Entonces ya le aplican la regla o la fórmula que ustedes sepan. ¿Cuánto nos da? Muchachos, están los muchachos y muchachas haciendo cálculos. Y ahí están. Bueno, el primer logaritmo da menos 1 más 0i. Vamos a escribirlo, logaritmo de 1 más 0 por pi por i. Perdón, más pi por i, perdón. Así, ¿verdad? Y logaritmo de 1 es 0 más pi por i. ¿Y el otro logaritmo? ¿Cómo nos da? Logaritmo de 1 menos pi medios i. Muy bien, menos pi medios por i. Vuelve a dar 0 menos pi medios por i. Y de ahí no hay nada que hacer. Sería pi por i más menos pi medios i. Entonces nos queda pi medios por i a la hora de simplificar. Y listo. Ya ese sería el resultado del logaritmo de menos 1 más logaritmo de menos i. Perdón, chiquillos, este fue mi hijo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con esos ejercicios? Oh, claro, profe. No es difícil, de hecho, se supone que eso es lo más difícil, la última parte, complejos. Pero si se saben las propiedades, y lo hemos hecho aquí con calma, entonces uno le va sacando el jugo al respecto. Muy bien, creo que vamos a ver, nos queda este. Mira, hoy terminamos antes, mucho mejor. Hey, chiquillos, nos queda ese ejercicio, nada más. Y entonces hoy salimos temprano porque, no sé, pensé que le había puesto otro, pero no importa, lo dejamos así. Entonces hacemos esto y terminamos la clase. Dice, determine los números complejos Z y W que cumplan con las siguientes condiciones. Que Z más W sea 3 y que el logaritmo de Z entre W sea igual a pi medios por i. Entonces tenemos que ver qué números satisfacen esa condición. Muy bien. Aquí la recomendación,
la recomendación es tal vez trabajar primero con el logaritmo natural, que ese es el que nos hace bulla. Yo voy a trabajar Z y W en formas polares, dado que hay un número, que hay un numerillo por ahí. Entonces, yo sé que Z es R por E a la I por Z. Y voy a decir que W va a ser, por ejemplo, vamos a ver, yo le puse R, vamos a ponerle S, vamos a poner otra letra para que no se nos confunda por acá. Vamos a ponerle L por E a la I por alfa. Entonces aquí R y Z son números reales. Bueno, R es un número real y aquí L va a ser otro número real. La característica en todos los casos es que tanto Z tiene que pertenecer a un intervalo de menos pi a pi. Y aquí Z también pertenece a un intervalo de menos pi a pi. Entonces vamos a considerar estas observaciones para trabajar con este ejercicio. Cuando haga la suma de ellos dos y que me dé 3, observen que lo que me interesa observar es que las partes imaginarias se anulan. Bueno, pero veamos qué sucede. Voy a trabajar directamente con el logaritmo natural. Cuando yo saco el logaritmo natural de Z entre W, significa que es R e I a la Z entre L e I a la alfa. Se supone que esto tiene que ser logaritmo natural de R sobre L por E a la I Z menos I por alfa. Muy importante. Y como se supone que están en ángulos bien definidos, entonces se supone que aquí yo esto lo puedo ver como logaritmo de R sobre L y observamos que acá esto sería E a la Z menos alfa y aquí saco una letra I. Eso es para observar que ahí está la unidad imaginaria. Eso sería logaritmo natural de R sobre L y aquí sería cis de Z menos alfa, de acuerdo a lo que hemos estado trabajando. Y al final esto se separa, si R y L están bien definidos, yo lo puedo separar como logaritmo de R sobre L, ¿verdad? En valor absoluto, más exactamente logaritmo natural, perdón, más Z menos alfa multiplicado por I. Eso con base en la definición de que Z menos alfa la resta sea un ángulo que esté en esos cuadrantes. Muy bien. ¿Qué tenemos que observar acá, chiquillos? Tenemos que observar que este resultado está igualado a pi medios por i. Perdón, está igualado a pi medios por i. Entonces, eso significa que si le prestan atención a la igualdad, nosotros observamos que ese pi medios i, yo lo puedo ver como 0 más pi medios por i. Entonces, observen que esta es la parte real. Esta es la parte real. Observen que esta es la parte real. Y observen que aquí es la parte imaginaria. Vamos a hacerle más movimiento al chiquitillo. Imaginaria. Muy bien. Y si dos números reales eran iguales, se igualan las partes reales y las partes imaginarias. Entonces, para que le presten atención a esa situación. Entonces, aquí yo lo que puedo concluir es que el logaritmo natural de R entre L tiene que valer 0. Y lo otro es que zeta menos alfa, la diferencia entre los ángulos, tiene que ser de pi medios. Entonces observamos que se forman estas dos igualdades. Chiquillos, denme un chance para dejar este cachetón con la mamá. Entonces voy a, ya regreso. Vamos a ver.
Listo, chiquillos, perdón. Muy bien. Pregunta. Para que el logaritmo natural de algo me dé 0, ¿qué tiene que pasar? Logaritmo natural de qué cosa me da 0, chiquillos. De 1. De 1. Entonces, ¿qué tiene que pasar con R y L? Tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Entonces, de esta que está aquí, R y L tiene que valer 1. Y en la práctica quiere decir que R y L tienen que ser iguales. Vean qué importante. Entonces tenemos dos cosas. La primera condición es que el R y el L son iguales. Y la segunda condición es que la diferencia entre los dos ángulos tiene que ser de pi medios. Tiene que ser de 90 grados. Eso es importante porque entonces nos permite que los cálculos queden más simplificados. Vamos a ver con lo que es la suma. Entonces en la suma yo ocupo que Z más W sea igual a 3. Vamos a ver. Z más W sea igual a 3. Recuerden que RL son los argumentos. Eso es muy importante. Quiere decir que estos son los argumentos. Entonces, quiere decir que los argumentos, los módulos. Entonces, aquí vamos a hacer una observación. Entonces, cuando encontramos esto, quiere decir que los módulos son iguales. Por ejemplo, si el módulo 1 vale 5, el del otro también vale 5. Eso va a ser muy importante a la hora de esclarecer el ejercicio. Yo como tengo que Z más W vale 3, significa que Z más W vale 3, significa que Z tiene que ser R por I a la cita. ¿Ok? Y a la hora de sumarle W, ya yo sé que no voy a poner letra L, porque quiere decir que son iguales, tengo que poner R. Y aquí tengo que poner I por cita. Pero observen que cita, cuando yo observo cita, entonces quiero que observen que yo no tengo cita I, sino que tengo alfa. Quiero que vean que cita, si a cita yo le quito pi medios, es igual a alfa. Que no me escribe aquí este lápiz otra vez. Vamos a arreglar acá. Entonces, cita menos pi medios tiene que ser igual a alfa. Vamos a arreglar acá esto, chiquillos. Ajá. Entonces, aquí quiero que observen que cita menos pi medios es igual a alfa. Muy bien. Entonces, aquí en vez de poner cita, que era lo que en vez de poner alfa, perdón, voy a poner cita menos pi medios. Y yo sé que esta suma me tiene que dar 3. Si esta suma me da 3, yo puedo sacar una R a factor común y vean que me quedaría que E a la I cita más E a la I cita por E a la menos I por pi medios. ¿Estamos de acuerdo? Y esto me tiene que dar 3. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Muy bien. ¿Cuánto era E a la menos pi medios? Lo hicimos antes. Vamos a devolvernos por acá. E a la menos E a la I pi medios. No lo calculamos. Era I. Bueno, ahí. Vamos a calcularlo por acá aparte. Tengo que calcular, antes de seguir, ocupo calcular este valor. Voy a marcarles en amarillo. Ese lo pueden hacer como ejercicio. ¿Cuánto será E a la menos I pi medios? Si tienen dudas, vayan preguntando. Ese sería, como les digo, el último ejercicio. Lo único que hice, nada más para repasar, todo lo dejé en forma polar. ¿Cuánto será ese valor? ¿Cuánto nos dará? Se parece mucho al que hicimos antes, nada más que viene con menos pi medios. Menos I, creo. Menos I. Ok, dice la compañerita que le dio menos I. Entonces quiere decir que me está quedando R por E a la I cita más I, lo que está en amarillo, le dio menos I. Entonces sería E I a la cita por menos I. Dice que eso les tiene que dar 3. ¿Ok? Eso le tiene que dar 3. Es decir, me está quedando R, voy a volver a multiplicar el R por E a la I cita menos I por E a la I cita, y esto por una R, dice que le tiene que dar 3. Muy bien. Eso nos tiene que dar 3.
perdón, aquí chiquillos, que esto no se ve. Muy bien. Entonces, R por E a la menos I por zeta. Esto es un I zeta. Más E menos I por E a la I por zeta. Tiene que darnos 3. ¿Por qué le pongo un menos aquí arriba? No sé. Muy bien. Ahora observen que yo veo que se está repitiendo el E a la I zeta. Entonces, yo podría sacar un E a la I zeta factor común. Entonces, me queda que R por E a la I zeta, a la I por zeta o zeta por I, eso no importa, por 1 menos I, significa que esto me tiene que dar 3. Muy bien. Entonces, en esta igualdad, observen que yo tengo 1 menos I y me tiene que dar exactamente 3. Para que esto me dé 3, lo que quiero que vean es que la única manera posible es que aquí yo tengo que tener algo sumado, o aquí tengo que tener un E, y la única forma de que esto valga para que tenga un E, aquí tengo que tener un I, y aquí tendría que tener un 0. Si yo tuviera un 0, me doy cuenta exactamente que si tuviera un 0, entonces E a la I por 0, esto me daría 1. Entonces, técnicamente, desaparece esa parte que está ahí presente. Muy bien. Lo otro es que aquí tengo R. Recuerden que R representa el módulo de este número complejo. Entonces, la única manera posible de que eso me dé 3 es que la R tiene que valer 3. Entonces, yo de aquí deduzco de que si este es un número real, necesariamente R tiene que valer 3. Entonces, se satisface que 3 por I a la zeta por 1 menos I me tiene que dar 3. La única manera de poder resolver ese cálculo que tengo ahí presente. Muy bien. ¿Todos bien hasta ahí, chiquillos? No sé si hay dudas. Otra forma de hacerlo, nada más para otra forma de hacerlo también, chiquillos, por si lo ven así un poco caótico, es que voy a seguir en la otra página. R por E a la I zeta, voy a escribirlo. R por E a la I por zeta. I por zeta por 1 menos I. Esto me tiene que dar exactamente 3. ¿Okay? Estoy copiando lo mismo. Recuerden que esto que está aquí es coseno de zeta más I sen de zeta. Entonces lo que tengo es coseno de zeta más I sen de zeta por 1 menos I y me tiene que dar 3. Aquí yo podría multiplicar este por este. Me quedaría coseno de zeta menos I coseno de zeta. Luego este por este. Me quedaría más I sen de zeta. Y me quedaría menos I al cuadrado. Pero I al cuadrado es menos 1. Entonces quedaría más seno de zeta. Y esto ocupo que me dé 3. Si sigo con los cálculos, entonces me queda que R es coseno de zeta más sen de zeta. Eso sería la parte real. Y aquí, por ejemplo, puedo sacar un coseno de zeta. Me quedaría seno de zeta menos coseno de zeta por I. Eso sería la parte imaginaria. Y esto me tiene que dar exactamente 3. Okay, vayan revisando los cálculos. Lo que hice fue transformar eso en coseno de zeta más I sin de zeta y lo multipliqué por el 1 menos I. Muy bien. Para terminar de percibir la idea, yo puedo multiplicar el R, que ya les dije antes que era 3. Y aquí me queda coseno de zeta más seno de zeta. ¿Ok? Que era la parte real. Más R por sen de zeta menos coseno de zeta. Y esto multiplicado por I. Aquí tenemos el R. Y yo sé que esto me tiene que dar 3 y aquí hay un 0i. Entonces, quiero que vean que toda la parte, observen que toda esta parte está aquí, vale 0. Eso tiene que valer 0. Y toda esta parte tiene que valer 3. Entonces, lo que yo concluyo, o lo que concluimos, es que R por coseno de zeta más sen de zeta tiene que ser 3. Y por otro lado, R
por sen de zeta menos coseno de zeta tiene que valer 0. Entonces, al menos de la segunda ecuación, el R es un número que es diferente de 0. La única forma para que esto valga 0 es que seno menos coseno valga 0. Seno menos coseno valga 0. Y para que esto suceda, significa que seno tiene que ser igual a coseno de zeta. Haciendo un abuso de notación, significa que yo podría pasar a dividir, suponiendo que no se indefine el coseno, aquí hay un coseno por 1, y esto me tendría que dar 1. Y esto significa que seno entre coseno es tangente. Entonces, cuando tangente de zeta es igual a 1. Entonces, chiquillos, le aplico arcotangente. ¿Cuál sería el arcotangente de 1? ¿Cuál sería el ángulo? Entonces, ¿cuánto le da arctan de 1? Pi cuartos, profe. Pi cuartos. Entonces, aquí ya yo me doy cuenta que el ángulo tiene que ser exactamente de pi cuartos. De esta ecuación, de la primera, me doy cuenta que tiene que ser 3. Coseno de pi cuartos, ¿cuánto les da, chiquillos? ¿Y cuánto les da seno de pi cuartos? ¿Cuánto les da? Coseno es raíz cuadrada de 2 medios. Ajá, ¿y seno de pi cuartos? Y seno es igual. Ah, ok. Entonces, vamos a ver, nada más para revisar una cosa. Si yo tengo coseno de pi cuartos, y le sumamos seno de pi cuartos, ajá, entonces, muy bien. Quiere decir que sustituyendo este ángulo exactamente aquí, me doy cuenta que me queda que R por la suma de esas dos cosas me da raíz de 2 y esto es 3. Entonces quiere decir que más bien aquí R va a ser 3 entre raíz de 2. Entonces con esto ya encontramos el R y ya encontramos el ángulo. Ya con eso, chiquillos, resolvemos la ecuación. Y ustedes dirán, ¿cómo, profe? ¿Cómo resolvemos la ecuación? Sí, porque recuerden que que Z era R. Recuerden que Z era el R. El R es 3 raíz de 2 por E a la I por zeta. Pero zeta valía pi cuartos. ¿Y quién era W? Supimos que los módulos eran iguales, entonces aquí también tiene que ser 3 raíz de 2. Pero aquí el ángulo va a ser, recuerden que zeta menos pi medios me da alfa. Entonces, si a pi cuartos le quito pi medios, entonces aquí sería pi cuartos menos pi medios para poder encontrar el valor. Sería 3 raíz de 2 e a la i, y esto me da 1 menos pi cuartos. Entonces, tiene que dar menos pi cuartos. Y aquí están los valores, no están en coordenadas cartesianas, sino coordenadas cartesianas, sino que están en coordenadas polares. Y ahí tenemos los dos valores, el Z y el W, que satisfacen estas dos condiciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que me devuelva alguna parte de lo que expliqué por acá? Dice algún cálculo ahí raro, ustedes me dicen, profe, vuélvalo a repetir con mucho gusto. Ustedes me preguntan aquí, ese es un ejercicio, pues no es usual, pero sí, busqué uno de los feos, en el sentido de que hay que recordar algunas propiedades. Y recomendación, si tienen potencias o logaritmos, tengan ojalá la forma polar, el número complejo. Les ayuda un poco más que con la forma rectangular, al menos de lo que he trabajado en estos ejercicios. Bueno, chiquillos, entonces quedamos por acá. Cualquier cosa, entonces estén practicando. Recuerden los coordinadores de grupo, definirlos, no se les olvide, y la actividad de aprendizaje continuo que es para mañana, si mal no me equivoco. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, chicos y chicas. Hasta luego, profe, gracias. Muchas Bueno, gracias. Muy buenas noches. Profe, chao. puede volverse dos diapositivas, si no me molestia, Claro para que sí, tomar una captura. claro que sí, con mucho gusto. Esta. Es así. Ujú.
Que me Hombre, quedaron ahí mira. unas cosillas. No, hombre, me hubieras dicho, yo me devuelvo con mucho gusto. Pero nada más Profe, eso ahí para terminar de copiar. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches, pura vida. Buenas noches, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien, descansen. profe, Sí, usted nos, bueno, o si, bueno, es que ya nos mandó las instrucciones del proyecto, todavía no, es que hoy me percaté que faltan como 10 días, algo así, para que se tenga que entregar, o no sé si. sí, no, todavía no se las he mandado. Es que lo tengo ya pensado, es sobre sistemas de ecuaciones, pero no se las he mandado porque como tienen aprendizaje continuo y también por ahí tienen otras cosillas, entonces yo dije, no, voy a esperarme y se las mando, pero les prometo que es rapidito. Así son bastantes, se supone que lo hacen rápido, pero ¿Y para seguro, cuándo hay que tener definido el coordinador y cuándo, o sea, si ojalá le para, decimos o nada más? sí, para el viernes, ojalá, ya el viernes yo ¿Mm? tengo el chance y subo el proyecto. Ok, entonces ya el viernes usted nos sube las instrucciones del Sí, proyecto y definimos el coordinador. Y le tenemos que decir a exacto. usted quién es el coordinador. Sí, en el Padlet, ustedes en el Padlet escriben, ¿se acuerdan aquella cosa donde se inscribieron? Sí, sí. Entonces ahí en el grupo discuten y entonces escriben coordinador y yo lo subo de primero. Entonces, como está de ejemplo en el Padlet, y ahí ya sea que me lo digan, pero si lo escriben en el Padlet mejor, para tener que quede clarito. Ok, perfecto, profe, gracias. No, con mucho gusto, pura vida. Pura vida. Profe, Sí, dígame. en el aprendizaje continuo hay que responder unas preguntillas sobre el video, ¿verdad? Sí, Esas, correcto. esas preguntas se responden en el mismo documento donde se manda el enlace. Exactamente, en el mismo documento. Usted solo sube un PDF. Ah, ok. Lo primero es lo que tenga incorrecto. Bueno, si es video, pues no, me manda en PDF y le pone un link. Puede ser a Google Drive o puede ser a YouTube, Ah, ¿verdad? Como no listado, ¿verdad? Y después ahí usted le pone las mismas preguntillas. Entonces, si fuera video, sería el enlace al video en el PDF y ahí responde las preguntitas. ok, sí, profe, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, pura vida.